Bien, hermanos, honestamente el hablar de los dones no es algo extraño para la iglesia, no es algo que no se haya tal vez ya predicado en un pasado, pero hay algo, hermanos, en la cabeza, en el corazón de muchos de nosotros, que es la idea de que aún hace un poquito de ruido el tema acerca de los dones espirituales. Vamos a tratar de dar luz, hermanos, con las escrituras acerca de no solamente su existencia, si son vigentes, si no son vigentes, cuáles son y aparte, hermanos, para qué sirven. Vamos a tratar de ir dando respuesta. Espero que tú me vayas siguiendo. Y mira, pon atención acá. Ya sabes que cuando yo predico prácticamente no uso yo la pantalla, no uso yo algunas diapositivas bueno, esta es la única que va a estar saliendo. El propósito de los dones es la única que va a estar saliendo. Espero tener tu atención acá al frente, porque yo algunas veces, hermanos, he notado que muchas veces sí ayuda la pantalla, sí ayuda el que podamos tener ahí todo, pero el que tenga ahí todo es de que cuando sales ya se te fue, no te quedaste con nada. Pero si tú mismo te das la intención de que lo que se está diciendo tú lo escribas, tú mismo, me gustaría darle ahorita papel y lápiz a todos, honestamente, porque yo estoy seguro que cuando termine este sermón, en 10 minutos ya la mayoría no va a saber de qué prediqué. Van a decir de los dones y te voy a predicar y te voy a preguntar cuáles son los dones y ya no vas a saber responderme. Pero si tú lo escribes, pero si tú lo anotas ahí en un cuaderno, en tu Biblia tal vez, tú lo subrayas, estoy seguro que eso podrá quedarse para un estudio más adelante que tú puedas tener a solas. Pero estoy seguro, hermanos, que voy a nombrar varios pasajes, voy a nombrar varias listas de dones, voy a nombrar uno de acá, otro de acá, y yo quiero, hermanos, que tú puedas tener en mente todo lo que se va a estar hablando, un mismo hilo acerca de los dones. Y al menos al estar yo estudiando todo esto, hermanos, me di cuenta que es muchísimo, por lo que no quiero tardarme, no quiero demorarme, ni tampoco quiero dar muchas vueltas al asunto, pero quiero que quede claro. Muy bien, el propósito de los dones, hermanos, el propósito de los dones. Como te había dicho hace un momento, hace un tiempo se había predicado aquí en la iglesia, vino el pastor Daniel Lara, yo lo recuerdo perfectamente, vino el pastor Daniel Lara y él nos habló acerca de los dones, nos predicó de una lista que se encuentra en Romanos capítulo 12, vamos a ir a ella en unos momentos, pero esa lista de Romanos 12 fue la única que se mencionó en ese momento. Hay 7 dones mencionadas en Romanos capítulo 12 y algunas veces yo me percaté que después de ese tema de los dones, hasta ahí se quedó. Ya nadie más ahondó más en qué sucedía con tu don personal. Nadie dijo, bueno, yo tengo el don de servicio, yo tengo el don de misericordia, yo tengo el don de esto, el don del otro. Ya no escuché nada más a la congregación. Y honestamente también fue una equivocación y un problema nuestro, porque ya no insistimos más en la parte de cuál era tu don, en la parte de para qué era tu don, o cómo debías tú también usarlo. Si tú no lo has descubierto, hermanos, si tú no lo has descubierto, vamos a mencionar un poco aquellos dones y a qué se refieren, qué es lo que hacen. Romanos capítulo 12, ahorita vamos a ir allá. Dice el versículo número 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, mucha atención, hermanos, ahora bien, hay diversidad de dones. Palabra clave, diversidad. No existe solamente uno, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Vamos a hablar ahorita de estos 3 aspectos. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, dice el versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y viene una lista de dones, y luego termino con el versículo 11 que leíamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A cada uno en particular como Él quiere. Quiero decirte, hermano, que una de las enseñanzas más claras
y que tú puedes saber si es cierto, es de que Dios, a través del Espíritu Santo, ha repartido algo llamado dones a la iglesia. Y esos dones están en ustedes. Puede haber un solo don por persona o puede haber diversidad de dones. Es decir, que tengas más de uno. Puede que solamente Dios te haya entregado un solo don a ti, o puede que te haya entregado en su defecto más. Yo no sabría si todos, por ejemplo, pero por lo menos a la luz de la Biblia podemos ver que Dios te ha entregado o te ha capacitado con por lo menos un don. Un don. Es decir, que si yo ahorita te preguntara si Dios te ha dado dones a ti, mira, el que me digas que no es una contradicción completa a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia enseña que a cada uno. Mira, hermano, nosotros en ese paquete hermoso que fue la salvación, cuando Cristo nos salvó, cuando Él perdonó nuestros pecados, cuando Él nos limpió, cuando Él nos dio vida nueva, cuando Él nos dio esas lindas promesas de la vida eterna, mira, ahí al mismo tiempo Él te estaba dando a ti algo llamado dones, algo llamado dones. Dice la Biblia que a cada uno. Y tal vez tú esta idea puedes decirme, sí, yo estoy de acuerdo, yo no estoy no estoy contradiciendo esto, yo estoy seguro que Dios le dio a cada uno por lo menos un don. Ahora, hermanos, yo he notado algo, que a veces nosotros no sabemos cuáles son los dones. En primer lugar, no sabemos ni cómo se llaman ni cuáles son los dones. A veces confundimos talentos con dones. A veces confundimos el que seas bueno en algo como un don de Dios y no es cierto. A la luz de la Biblia hay una lista específica de cuáles son los dones que Dios repartió a la iglesia. Y si preguntamos, ¿tú tienes dones? Ah, sí, y dices cuál, tal vez no sea un don. Tal vez puedas decir otra cosa muy diferente. Ahora, el versículo número 1 dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está de más decirte que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia cuando les está dando este título de hermanos. Lógicamente está hablando a creyentes. No quiero hermanos, no quiero iglesia, no quiero congregación, hijos de Dios, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y quiero decirte, hermano, que a veces nosotros ignoramos completamente cuáles son los dones. Ese es un problema muy grande que existe hoy con el cristianismo, que existe hoy con la iglesia. Y tú hoy que me estás viendo puedes decir, sé que hay dones, pero no sé cuáles son. Mucho menos voy a saber qué don tengo. Y tal vez sea tu posición, la de que ignoramos acerca de los dones espirituales. Quiero decirte en 3 puntos breves, hermanos, algunas cosas que nosotros debemos hacer, algunas cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, hermano, y esto es un asunto muy, muy breve, tenemos que conocer nuestros dones. Tenemos que conocer nuestros dones. Dice la Biblia que el apóstol Pablo notaba en la iglesia de Corintios que había una ignorancia acerca de los dones espirituales. Es decir, que ellos no sabían en qué poder servir, no sabían ellos en qué eran buenos, no sabían para qué Dios los había llamado o en qué Dios los había capacitado. Es decir, que había tal vez ahí un poco de ignorancia, y la verdad es que la iglesia de Corinto era una iglesia modelo, honestamente. Tenía muchos defectos, tenía también bastantes deficiencias, pero era una iglesia que tenía mucha capacidad, tenía mucho potencial, tenía muchos dones, pero a veces es de que también hay ignorancia acerca de cuáles son los dones. El que nosotros ignoremos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios es un peligro muy grande, porque un pastor decía hace tiempo, el diablo le encanta moverse en la ignorancia de los creyentes, le encanta moverse en la ignorancia de los creyentes, por lo que a veces cuando tú no sabes algo, eso es perfecto para que el diablo ahí te meta cualquier idea, cualquier viento de doctrina y tú digas sí es cierto. Y a la luz de la Biblia, hermano, el tema de los dones no quiere decir que es algo que solamente está en mi Biblia, que es algo que está en la Biblia del pastor Roberto o en la Biblia de los pastores. No hay una Biblia de pastores, hermanos. La Biblia que yo tengo es la misma escritura que tú tienes ahí en tus manos. Es decir, que a veces cuando nosotros preguntamos o hablamos acerca de los dones, no tendría que existir en la boca de un cristiano la palabra no sé. ¿Cuál es tu don? No sé.
El tema de los dones no se trata de a unos sí y de a otros no. Dice la Biblia que a cada uno Dios dio dones a toda la iglesia, a cada creyente Dios dio dones. Cada persona que se humilló, reconociendo sus pecados, que le aceptó a Él como Salvador, dice la Biblia que Él aparte le capacitó con algo precioso llamado dones. Y hermano, tú tienes dones, y es lo que quiero que entiendas, tú tienes dones. No debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. No debería estar en el vocabulario del creyente la palabra no sé. Si yo te pregunto, ¿sabes evangelizar? No sé. No, hermanos, la ignorancia es una parte muy peligrosa en la iglesia, en los creyentes. Vamos a salir a predicar, no sé compartir. ¿Te sabes Juan 3:6? No sé. ¿Te sabes Juan 5:24? No sé. Hermanos, ya hay que quitarnos esa palabra de la boca. La verdad, hermanos, es de que es bien precioso el que tengamos la mente ocupada, y más tratándose de las cosas del Señor, que podamos pasar tiempo en la iglesia. ¿O a poco, hermanos, tú nunca habías visto que había un capítulo 12 en la carta de Corintios? O que existe un capítulo 12 en el libro de Romanos, o que existe Efesios capítulo 4, o Primera de Pedro número 3. ¿A poco tú no sabías todo esto? ¿No lo lees ahí en tu Biblia? Ahí está, hermanos, está la verdad que al alcance de todos nosotros. Está en nuestra Biblia, y no debería de haber esta palabra de no sé en el vocabulario de los creyentes. Hay una porción en la Escritura, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, quiero que me acompañes para que veas lo peligroso que es la ignorancia, Romanos capítulo 1. Sí, voy a leer desde el versículo 20 en adelante, Romanos 1:20. Este es un versículo que incluso muchos saben de memoria, Romanos 1:20, pero voy a continuar leyendo. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿hicieron qué? Necios, ignorancia, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿una qué? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ahora, hermanos, este es un capítulo un poquito triste. Es la condición del hombre, es la condición actual que hay en el hombre por la ignorancia. No es que Dios no te haya dado su palabra, no es que Dios no se haya revelado ya, no es que tú no tengas ahí en la Biblia lo mismo que tengo yo. Es que muchas veces hay ignorancia en las iglesias, hermanos. Muchas veces hay ignorancia, y cuando tú no tomas en cuenta a Dios, te entregas a todo lo demás. Cuando tú no tomas en cuenta a Dios, ojo, hermanos, qué peligroso.
porque te puedes ir por cualquier cosa que tú escuchas, cualquier cosa que tú quieras creer, cualquier cosa que te inventen, tú dices sí es cierto. Ahí te van a hablar que no sé, de repente que del zodiaco y tú, ay sí, yo soy Libra y mira, me va a ir así y así. Hermanos, por favor. Y de repente ahí te pueden decir, no, y es que mira, en la Biblia, a lo mejor aquí no dice, pero hace millones de años y existieron los reptilianos y de ahí venimos y que no sé qué. Hermanos, yo le he compartido el evangelio a personas que me sacaron a los reptilianos ahí en ese momento. Me dijeron y que los reptilianos esto y lo otro. ¿Sabes qué hay ahí? Ignorancia. Ignorancia. A veces pueden conocer que hubo un tal Jesús de Nazaret que murió en la cruz del Calvario, pero no le conocen personalmente. No es que Dios nos haya revelado, no es que Dios no te lo haya dado, sino que muchas veces en nosotros existe algo llamado ignorancia. Y eso es muy peligroso aún en la iglesia, porque el diablo se mueve en la ignorancia de los creyentes, hermanos. Si tú desconoces algo, es muy fácil que ahí se te pueda meter cualquier doctrina, cualquier invento y que tú vayas en esa dirección a ciegas. Y tú puedes decir, sí, es cierto. ¿Y con qué sustento bíblico? No sé, pero lo escuché de tal pastor. A ver, ¿cuál es? No sé, uno ahí en YouTube. Ay, ojo con los pastores en YouTube, hermanos, de verdad. Yo los escucho, pero tengo mucho cuidado con quién escucho. Y sean, en algún sentido, hermanos, como los de Berea, por ejemplo, que lo que se está predicando, tú ve en las escrituras si esto es así. O si están enseñando otra cosa, deséchalo, hermano, deséchalo completamente. Hay un pastor muchas veces nos decía, mira, de todo lo que enseñan en todos lados, básicamente nos decía, no te lo tragues. O sea, todo lo que se enseña, todo lo que se dice, todo, no te lo tragues. Tú ve a la escritura y comprueba si es lo que dice así, si lo que está enseñando es lo que dice aquí la Biblia. Porque cuando no lo hacemos, hermanos, ignorancia. Es más fácil buscar un videíto de 1 minuto y a ver qué dice sobre tal tema y no sentarte a estudiar horas, porque son horas, hermanos, lo que hay que pasar estudiando en la Biblia para conocer más exactamente las verdades que Dios dice. Ahora, ignorancia, hermanos, ignorancia. Es un peligro para la iglesia el que nosotros ignoremos. Y Pablo daba esta instrucción. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Yo les digo lo mismo, hermanos. No quiero que ignoren ustedes acerca de los dones espirituales. Mira, si en primer lugar, como te decía, tenemos que conocer nuestros dones. Segundo lugar, y voy avanzando, tenemos también que usar nuestros dones. Si tú ya lo conoces, y ahorita los voy a explicar, si tú ya los conoces, úsalos. Porque si sabes cuál es, mira, hermano, es de que lo debemos usar. Vamos por favor al versículo número 4. Versículo número 4. En segundo lugar, tenemos que usar nuestros dones. Si tú ya lo conoces, hermanos, ahora te invito a que lo podamos usar. Dice así la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Ahorita explico esto, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, nota, hermano, tú tienes, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada, aquí comenzamos, a este es dada por el Espíritu. Cuéntalos conmigo. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, ¿cuál sigue? El hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos contaron? 9, perfecto. Todos sacaron 10 en este pequeño test. 9 dones que al menos la Biblia nos da aquí en 1 Corintios capítulo 12. No pierdas esos 9 dones, no pierdas este capítulo, hermano, te lo pido por favor. Vamos ahora a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Mira, hermano, te estoy diciendo dónde están los dones, pero espero que tú ahondes un poquito más en casa, los detalles un poquito más también en tu tiempo personal, porque el tiempo que yo tengo aquí es muy corto y tengo que hablarte de 9 dones en una lista, de 7 dones en otra, de 5 ministerios en otra lista y también lo que dice Pedro. Entonces, el tiempo es corto, hermanos, y yo te estoy dando las listas, no para que me las digas al ratito de memoria, sino para que tú sepas dónde están, para que tú sepas dónde puedes encontrar los dones espirituales. Romanos capítulo 12, por favor, versículo 6, dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes, acuérdate que en Corintios decía que hay diversidad de dones, ahora igual Pablo dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, cuenten conmigo, si el de profecía, úsese, si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Cuántos contaron? 7 dones. Tenemos una lista de 9 dones en Primera de Corintios. Tenemos una lista de 7 dones en Romanos capítulo 12. Ahora, hermanos, ¿cuál está bien? ¿Cuál está mal? Mira, son los dones que Dios dio a la iglesia, ¿sí? Yo no te quiero decir, quédate con la de Romanos, porque a veces es la única que se predica, como si no hubiese otra lista, pero yo te estoy diciendo también, hay otra lista en Primera los Corintios capítulo 12, y tiene 9 dones. ¿Por qué a veces no se comparte esta lista de Primera Corintios? Porque hay unos dones, hermanos, que hacen un poquito de ruido en la mente. Hay unos dones, como si yo te digo, dones de sanidades. ¿Quién tiene ese, hermanos? ¿Quién habla en lenguas aquí? ¿O quién sabe interpretar lenguas? ¿Quién tiene el don de milagros? ¿Sí me explico? Esos son los dones que nos hacen un poquito de ruido a nosotros, por lo cual esa lista no es muy mencionada para no confundir o no traer tal vez algún malentendido a la iglesia. Pero la verdad es de que los demás dones que están ahí mencionados en la Biblia también están ahí por una razón. Miren, hay posiciones en muchas iglesias y en muchos maestros o predicadores de que ambas listas no es que estén mal una o la otra o de que estén peleadas, sino que también hay dones o hubo dones, hermanos, que cumplieron una función específica en un tiempo determinado en la iglesia. Yo te puedo hablar del don de sanidad, por ejemplo, y tú puedes recordar ahí algunos de los apóstoles que iban y hacían milagros, que iban y sanaban enfermedades. Puedes recordar a Pedro, puedes recordar al apóstol Pablo, cuando ellos andaban predicando, ellos hacían también uso de este don llamado el don de sanidad, pero después se le ve en la Biblia inexistente. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo tenía el don de sanidad. El apóstol Pablo, ¿ok? No estoy hablando de cualquiera, sino que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él tenía el don de sanidad. Y hubo una ocasión, hermanos, en la que él no pudo sanar a un enfermo. Hubo una ocasión en la que él incluso, está en la Biblia, él le dijo a Timoteo, tómate de un poco de vino para los dolores estomacales que tú normalmente tienes. Timoteo tenía problemas de estómago. Yo tengo problemas de estómago, hermanos, desde muy pequeño, ¿no? En mis intestinos sobre todo, yo he padecido mucho de eso. Y entonces antes, en la medicina no moderna, sino en la medicina antigua, pues también el tomar del jugo de uva, el tomar del vino, también ayudaba a la digestión, a los problemas estomacales. Entonces Pablo le da este consejo: ¿por qué no fue con Timoteo y le impuso la mano y lo sanó en ese momento? ¿Por qué Pablo, al tener un problema que muchos dicen que era en la vista, cuando él rogó 3 veces al Señor que le quitase ese aguijón, y hablándose en algunos de los más estudiosos de la Biblia, que era un problema físico, ¿por qué no Pablo mismo se sanó? ¿Por qué no Pablo mismo se lo quitó? ¿Sí me explico? Pablo tuvo el don de sanidad, pero cumplió una función específica en la iglesia, en la cual la iglesia estaba creciendo, en la cual la iglesia estaba pues proyectándose hacia muchas áreas, y esa fue una forma en la que Dios se empezó a manifestar a través de los creyentes, a través de la iglesia, por el uso
de dones. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, un don llamado el don de lenguas. Y no quiero decirte que eso es decir cualquier disparate o decir cualquier cosa. O como muchos todavía dicen seguir practicándolo, dicen todavía seguir teniendo el mismo don de lenguas. Sino que el don de lenguas era tal cual, hermanos, idiomas. Hablar en diversos idiomas. Es la misma palabra lenguas que se utiliza en la Torre de Babel cuando Dios confundió sus lenguas. Cuando ellos tenían una misma lengua, un mismo propósito, una misma razón, vamos a construir una torre, que sirva de aquí hasta llegar al cielo. Y Dios dijo, es que el pueblo es uno, descendamos y confundamos su lengua. Entonces eso fue lo que Dios hizo y hubo diversidad de lenguas, ya nadie entendía lo que el otro decía y desde ahí se separaron. Entonces ahí nacieron los idiomas. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que hubo un don llamado lenguas en aquel día del Pentecostés, en el que había de tantas regiones del mundo, en el que había tantas personas, Ahí ante esa situación, el apóstol Pedro, que se paró y predicó, predicó un mensaje evangelístico completamente en el que más de 3,000 personas recibieron a Cristo, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. El apóstol Pedro empezó a predicar. Él solamente empezó a predicar. Y en ese momento el apóstol Pedro tenía el don de lenguas, en el que cada uno, aquí había, no sé, para que me entiendan, había que hablaban español, otros que hablaban portugués, otros que hablaban inglés, otros que hablaban chino, otros que hablaban, no sé, hindú, otros, ¿sí me explico? Diversidad de lenguas, y cada uno le oía hablar en su propio idioma. ¿Qué es eso, hermanos? Lenguas, pero le oían hablar en su propio idioma. No es que Pedro se empezó a decir cualquier disparate o su lengua le empezó ahí a bailar y todo, y ahí como que todos dicen, pues ¿qué le está pasando a este hombre? No, cada uno le oía hablar en su propio idioma. Pedro no había nacido con la habilidad de poder hablar y predicar en todos esos idiomas, sino que fue algo dado por el mismo Espíritu Santo. Tú puedes ver en el libro de Hechos o las cartas que siguen, ya no se hace uso de este don. Fue un don que cumplió su función en un momento específico de la iglesia en el que Dios se estaba manifestando para que otros creyeran. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Puedo hablar lo mismo del don de milagros? ¿Puedo hablar lo mismo del don de interpretación de lenguas? Hay muchos hermanos, perdón. Hay muchos hermanos que aún todavía en la actualidad, sobre todo de algunos grupos carismáticos, ellos siguen hablando en lenguas, la verdad no se les entiende nada y hasta ellos mismos lo reconocen, o sea, no saben ni qué están diciendo. Yo he platicado con jóvenes que de ese trasfondo de esas iglesias, una vez él se quedó así como que todos haciendo ruidos extraños y todos así como que nada más la lengua ahí les bailaba y todo, y él dijo pues ¿qué hago? Y él lo empezó a hacer, pero únicamente porque todos lo estaban haciendo, sin entendimiento de lo que hacía, sin razón de lo que hacía, no se le explicó, nomás alguien se paró y hermanos, vamos a hablar en lenguas, y todos empezaron ahí a hacer quién sabe qué, y él me lo contó, y yo me quedé así como, ¿en serio eso hacen en esas iglesias? Él me dijo, sí, y todavía hasta le decían, así como, no, mira, tú como que, bueno, no lo voy a hacer, hermanos, pero le decían así como, pues, o sea, suelta la lengua y solito se te va dando eso del don de lengua, o sea, como haz algo ahí con tu lengua, o sea, como unos ejercicios, algo así, y solito se te va soltando y ya cuando menos te des cuenta estás hablando en lenguas. No, hermanos, eso no es el don de lenguas, no es decir cualquier disparate. Tú lee lo que dice 1 Corintios capítulo 14, y ahí se habla del don de lenguas, en el que aunque hubiese una sola persona que tuviese el don y que estuviese predicando, que estuviese anunciando la palabra de Dios, no cualquier tontería, la palabra de Dios, que estuviese predicando, anunciando a Cristo a las personas, dice ahí todavía que la congregación juzgue. Yo sé que ustedes me van a decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ok, en este es un contexto diferente. Ahí decía que cuando alguien se pare con este don, ok, todos cállense, escúchenlo y juzguen. Pero si hay uno que está hablando en lenguas, debe de haber un intérprete. Y cuando hay un intérprete, entonces ahí se tiene control, se tiene orden de eso. Ustedes pueden verlo ahí en 1 Corintios 14. Este joven que me llegó y me dijo, es que el don de lenguas, esto y esto, y ahí en esa iglesia,
Yo abrí la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, lo leímos y él se quedó así como... ¿Recuerdan la ignorancia que les hablé hace un momento? Ignorancia. Don de lenguas, ignorancia. La interpretación de lenguas, ignorancia. Ahora, incluso en los campamentos, yo en mi preparación que tuve en el Instituto Bíblico de la Ciudad de México, en el Colegio Bautista de la Ciudad de México, yo tuve clases en otros idiomas, hermanos, y yo no tuve el don de interpretación de lenguas, o sea, no es que el pastor coreano que estaba hablando ahí, él nació hablando español, o él nació hablando inglés, o coreano, bueno, no nació así, aprendió, ¿no? Pero su idioma que él manejaba, era en el que él hablaba. Yo tuve clases en coreano, hermanos. Qué cansadas, qué pesadas de verdad en coreano, andar escuchando y así, pues obviamente yo no entendía nada. Así suena el coreano, hermanos. Entonces había un intérprete que él entendía el coreano, no tenía el don de interpretación, sino que él también aprendió hablando coreano, un misionero que estaba aquí en México, y que él aprendió el idioma del español, y entonces de coreano, él recibía coreano y nos traducía a nosotros en español. Yo tuve mucho eso, hermanos, ¿qué les puedo decir? Tuvimos mucho eso. Tuvimos maestros que venían de Estados Unidos, y allá ¿qué idioma se habla? Inglés. Entonces en Estados Unidos nos predicaban, bueno, sí, también hubo predicaciones en inglés, y hubo un pastor llamado Samuel Suárez, que uno de ustedes conocen, u otro llamado Esteban Kim, que ellos no nacieron hablando inglés. El pastor Samuel es mexicano, de hecho es de aquí, de Cuautitlán, él está sirviendo allí en Valle de Chalco, pero él se fue a preparar a poder aprender el idioma y poder aprender en su colegio allá en Estados Unidos, y aprendió el idioma y lo maneja muy bien, lo habla muy bien, pero él lo tuvo que aprender. Diferente hubiese sido el don de lenguas, que tal cual empieza él a hablar en inglés, llega a Estados Unidos y empieza a hablar en inglés, y no es así, hermanos. Hemos tenido idiomas diversos, pero también ha habido interpretación correcta. Ok, eso te quiero decir que sí existe, y no quiere decir que el hermano que está predicando en otro idioma tenga el don de lenguas, ni el que está interpretando que tenga el don de interpretación de lenguas. ¿Sí me explico? Porque está hablando en su idioma, en su lengua, en la lengua que él conoce, y el que está hablando acá, él está hablando en un idioma que aprendió, que se tuvo que estudiar, que se mató estudiando, que fue a una escuela y aprendió. No fue un idioma que Dios le dio. ¿Sí me explico? Existe eso, pero no es un don en la actualidad. ¿Hay alguna duda, hermanos, con eso? ¿No? Los veo un poquito como que sí, como que no. Aquí en la congregación creo que nunca hemos tenido, no estoy seguro, creo que nunca hemos tenido un traductor así tal cual, pero bueno, en los campamentos luego sí se ha dado. En los campamentos, algunos jóvenes sí lo han experimentado ahí, estos dones de lenguas. Puedo hablar lo mismo del don de hacer milagros, o bueno, de estos 4 dones: el de sanidad, el de hacer milagros, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Son los que a veces nos hacen un poquito de ruido en la mente. Pero quiero decirte que el don, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, ya llevo 2, la palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, profecía, esos, hermanos, son dones que aún en la actualidad podemos todavía ver y conocer. Son un poquito confusos, por eso les digo que hay que estudiarlos bien, pero los vuelvo a mencionar: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, profecía, son los dones que aún podemos decir, hermanos, de la lista de Corintios 12, que todavía han seguido cumpliendo una función en la iglesia. Mira, alguien hizo una lista de estos 9 versículos, dividiéndolos en grupos de 3. Esto fue algo que alguien hizo, llamándolos dones de revelación, de operaciones o de poder, y dones de inspiración o expresión. Espero no estarlos mareando mucho, hermanos. Les dije que era mucha información, entonces espero no marearlos mucho. El don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus están en un grupo catalogado como dones de revelación. Dones de revelación. Ahorita voy a decir qué son cada uno. Los dones de fe, de sanidades y el de hacer milagros, es decir, en donde ellos tenían que hacer algo, digamos, en donde ya tenían que actuar, son los dones de operaciones o de poder, también llamados.
Y los dones de profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas, donde tú tenías que hablar o decir algo, eran dones de inspiración o expresión. Tenemos estas tres listas. Mira, los dones de revelación, hermanos. Tenemos ahí la palabra de sabiduría. Esta es la aplicación de los conocimientos bíblicos en el momento oportuno. La palabra de sabiduría es la aplicación de los conocimientos bíblicos en el momento oportuno. La palabra de ciencia es el conocimiento sistemático, es decir, con un orden, así como si ustedes pueden decirme desde Adán y Eva hasta, no sé, hasta nuestros tiempos, qué es lo que ha ocurrido, cómo Dios ha obrado. Si tú me puedes decir, no, pues en el huerto de Edén esto, la caída del hombre, y luego Noé, y luego Abraham, y luego esto, y así, orden, sistemático, ¿ok? La palabra de ciencia es el conocimiento sistemático de la palabra de Dios, conocer así la Biblia. Que te podamos decir, el profeta Oseas, ¿en qué tiempo estaba? Bueno, mira, estaba en con este reinado, predicando a tal reino del norte o del sur, y predicó tal y tal en el año. ¿Sí me explico? Palabra de ciencia, así, pum. Por ejemplo, los dones, hermanos, no son únicamente dados en el Nuevo Testamento. Dios dio también dones en el Antiguo Testamento. Aunque no se ve tal cual mencionado así la palabra don, tan específico como fue en el Nuevo Testamento, ¿tú qué crees, hermanos? ¿Tú qué crees honestamente que Dios le dio a Salomón cuando él oró? Sabiduría. Dios le dio un don a Salomón. Que aún otros reyes, otras reinas venían, pedían su consejo, y lo que Salomón decía, lo que Salomón hacía, era sabiduría, hermanos, era sabiduría, era ciencia. ¿Sí me explico? Dios dio dones, aún en el Antiguo Testamento. Continúo, discernimiento de espíritus. No lo quité, hermanos. Discernimiento de espíritus consiste en recibir revelación espiritual para reconocer la procedencia de hechos y manifestaciones diabólicas en la gente. Consiste en recibir revelación espiritual para reconocer la procedencia de hechos y manifestaciones diabólicas en la gente. ¿Por qué no lo quité, hermanos? Bueno, porque esto aún está pasando, ¿sí? Esto aún pasa, esto aún sigue pasando. Ya pasó aquí en la congregación, bueno, no aquí en la congregación, no con ustedes, pero ya pasó una vez, hermanos, acá, en donde ya todos habían ido. Yo me quedé platicando con una persona, y no es que tuviese el don, quiero decir eso, no es que tuviese el don, pero hubo una manifestación de hechos diabólicos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya pasó. Y Ricardo se acuerda bien, no me ayudó en esa ocasión, ¿sí? De hecho fue a dejar a algunos de ustedes. Yo le dije, vete, yo ahorita me quedo platicando un rato más. Y cuando él regresó, pues por algo no quiso entrar, hermanos. Lo que escuchó aquí arriba, lo que escuchó ya hizo que Ricardo mejor se quisiera quedar en el carro. Entonces ya ha ocurrido, hermanos, y por eso es algo que les digo: manifestación diabólica en la gente. Son los hechos y procedencias de esto. Ese es el don de al menos discernimiento de espíritus. He visto personas, o he conocido más bien pastores, que ante el diagnóstico médico de algunos casos de ataques epilépticos, ellos se dan cuenta, no es un ataque epiléptico. Ellos saben que es una manifestación diabólica. En ese momento ellos toman parte, toman acción, y la verdad, ¡pum! O sea, ocurre un milagro ahí, hermanos. Y lo que era ataques epilépticos, y alguien que estaba en la cárcel, o alguien que estaba en el loquero, o sea, como el endemoniado en Gadareno. O sea, después se le veía sentado y en su juicio cabal. Así lo he sabido, hermanos, también de algunos pastores. Después vamos a la clasificación número 2, donde está el don de fe, de sanidades y de hacer milagros. Estos se conocen como de operaciones o de poder, donde ya, digamos, entras en acción, lo que haces, o sea, tú mismo. Esta clasificación, hermanos, corresponde en el don de fe. Ahora, ojo, la fe. Y esto se me hizo algo muy interesante. Yo quisiera que después pudiéramos organizar unos temas muy concernientes a lo que es la fe.
Porque al menos en la Biblia se puede ver la fe desde 3 direcciones diferentes. Puedes tú tener la fe como un medio de la salvación. Recuerda lo que dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que la fe es un medio por el cual nosotros podemos obtener la salvación. También la fe, tú puedes verla en Efesios capítulo 5, del 22 y 23, es también un fruto del Espíritu Santo, y también tú puedes ver la fe como un don espiritual. Es decir, hay diversidad de direcciones, hay al menos 3 direcciones en las que la fe está implicada. No es lo mismo hablar de la fe para salvación como la fe como un don. No es lo mismo hablar de la fe como fruto del Espíritu Santo como lo mismo, como del don. No es lo mismo. Entonces hay que saber explicar cada una y a qué se refiere. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la fe, pero no todos ellos te hablan acerca de la misma dirección en cuanto a la fe. Uno puede ser con la persona de Cristo, uno puede ser con el fruto del Espíritu y uno puede ser con los dones que Dios dio a la iglesia. La fe, hermanos, la fe. Espero no estarlos confundiendo, hermanos. Esta es la concesión de una confianza firme y poderosa para la realización de hechos sobrenaturales en momentos específicos. ¿Recuerdas ese pasaje donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a acá, y te obedecería? Es decir, la fe, hermanos, es también ese momento puntual, ese don, cuando es una confianza firme y poderosa para realizar hechos sobrenaturales en momentos específicos. Muchos de nosotros a veces carecemos de fe, pero la fe también es un don que Dios dio a la iglesia, la fe. Ahora, tenemos después ahí dones de sanidades. Estos, para explicarlos, son los dones que sobrepasan la práctica común de orar por los enfermos, la práctica común de medicamentos, cuando va más allá de lo que humanamente se puede hacer. Los dones de sanidades, cuando literalmente fue tocado Pedro, o sea, y sanó a una mujer, cuando el apóstol Pablo hacía este don de sanidad, hermanos, era algo sobrenatural, era algo que aunque había con ellos un médico llamado Lucas ya no podía hacer más por esas personas. Había enfermedades de lepra, esa enfermedad no tiene cura, y que pudiese ser sanada, que pudiese ser curado, no era otra cosa sino un don de sanidad obrada en ese momento como un milagro. Entonces, el don de sanidad pasaba, hermanos, la práctica común de orar por los enfermos y de digamos, humanamente lo que se puede hacer. El don de hacer milagros consiste en recibir poder de Dios para la suspensión de las leyes naturales. Esta definición me llamó mucho la atención. Para las leyes naturales, a fin de que sean realizados hechos sobrenaturales. No solamente hubo dones milagrosos de sanidad, sino también hechos increíbles, pues, que también la iglesia recibió. Después llegamos al don de inspiración, al grupo de 3 dones llamados de inspiración o los dones de expresión, y es aquí donde encontramos el de profecía, el de diversos géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Quiero decirte que el don de profecía consiste en recibir y expresar mensajes de parte de Dios para edificación, exhortación y aún la consolación. El don de profecía lo vamos a volver a leer en el libro de Romanos. Es el único don que se repite en las 2 listas, profecía. De hecho, dice la Biblia en Romanos, si el de profecía, úsese conforme, ahorita lo leemos, hermanos, ¿sale? Ya se me olvidó. ¿Recibir qué, perdón? Dice profecía, recibir. El de profecía, lo vuelvo a leer, claro. El de profecía. ¿Lista, Mari? Sí. Muy bien. Consiste en recibir y expresar mensajes de parte de Dios. Quédate con eso. En recibir y expresar mensajes de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación. Tenemos el don de diversos géneros de lenguas. Este fue llamado también, ya lo expliqué hace un momento, y tenemos el don de la interpretación
la interpretación de lenguas. Este don consistía en poder explicar en el lenguaje de los oyentes lo que el Espíritu de Dios dice en las lenguas que estas personas no conocían, una lengua extraña. Es decir, que estos 9 dones, hermanos, aún yo puedo decirte que hay parte en ellos que tienen vigencia. De los 9 que están ahí, hay 4 de ellos que nos hacen un poquito de ruido en la mente. Si el de milagros, si el de sanidades, si el de lenguas o interpretación de lenguas. Pero quiero decirte que estos dones tuvieron su parte en la iglesia, tuvieron su tiempo, tuvieron su propósito también por el cual Dios lo envió a la iglesia. De hecho, existe ahí dos términos que quiere decir cesacionalismo y continuismo. Hablando de los dones espirituales, muchos creen en el cesacionalismo de algunos de ellos, pero otros creen en el continuismo de todos ellos. Tú puedes hablar del don de lenguas, del don de todo, y muchos dicen, es que han continuado, y otros dicen, no, cesaron en algún momento en la Biblia, cesaron en algún tiempo. Entonces tienen algunos estas posturas, y es por eso, hermanos, que también algunas veces no se comparte otra lista, sino la de Romanos 12, porque esa no tenemos ningún problema con ellos. Son dones más tranquilos de entender incluso. Si yo ahorita te digo del de sabiduría y ciencia y todo, tal vez no me entendiste nada de lo que te dije hace un momento, pero son unos dones que aún tienen vigencia, hermanos. El don de fe, el don de profecía, el poder recibir mensaje de Dios y poder expresarlo. El don de profecía es un don vigente todavía. Entonces, aunque de estas 9 hay 4 que digamos tuvieron su lugar y su tiempo en la iglesia, aún contamos con otros 5, hermanos, que Dios ha dado a la iglesia para la edificación de los suyos. Vamos por favor a la lista de Romanos 12 para terminar con este tema de los dones. Romanos 12. Esta lista es más entendible. La de Corintios 13 es la que era un poquito más complicada. En Romanos 12 tenemos 7 dones. 7 dones. Leo en el versículo número 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ojo aquí. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí tenemos una lista de 7 dones más sencillos, más prácticos. Estos no son tan complicados de entender. El don de la profecía es el mismo dado o explicado en Corintios 13. Es la capacidad de poder recibir y expresar el mensaje de Dios para poder consolar, para poder exhortar, para poder fortalecer. Esto es a la iglesia. Algo que no he mencionado y lo tengo aquí para esta lista, hermanos. Cada uno de los dones que Dios da, su uso es en la iglesia. Dios no te dio el don de la enseñanza para que te vayas a una buena universidad y des las mejores clases de tu vida. Los dones Dios los dio para los santos, para la edificación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que si tú no usas tu don aquí, no tiene sentido en nada allá afuera. Tu don, Dios te lo dio para usarlo aquí. ¿Me explico? Es más, si tú no usas tu don aquí, dudo mucho que sepas cuál es y uses algo allá afuera, porque Dios te dio los dones específicamente para usarlos aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Dios lo dio para los santos, para la edificación de los santos. Dice aquí, teniendo diferentes dones, bueno, el primero es el de profecía, el segundo es el de servicio. El don de servicio, hermanos, más que darte una explicación, porque la palabra es muy clara sobre el servicio, te puedo decir aquí como el diccionario, el don de servicio es servir, ¿sale? Que algunas veces así nos deja tan claro o a veces más confundido algunos diccionarios. Bueno, te puedo decir, hermanos, si tienes el don de servicio, ¿cómo se usa? En servir. Y con esto quiero darte un pequeño ejemplo. En el 2019, en el 2019, septiembre del 2019,
Hubo un temblor en México, lo recuerdan, ¿no? Hubo un temblor en México. Tembló en Oaxaca. Después, unos días después, hubo un temblor en Morelos. Allí el epicentro fue en Morelos. O no estoy seguro, si fue en el 17. Sí, más bien fue el 19 de septiembre. Sí. Yo sabía que había un 19, pero fue el 19 de septiembre. Entonces, en el 2017 sí se me hace muy pronto, ¿no? Que haya sido hace 4 años. No, sí fue en el 2017, muchas gracias. El 19 de septiembre del 2017 hubo un temblor, que al menos tenemos 2 misiones, hermanos, allá en Morelos. Una está en Higuerón, otra está en Tlaquiltenango. Están muy cerquitas una de la otra, tal vez a unos 20 minutos de distancia en carro. Y hermanos, en esa ocasión, yo pude ir con un grupo de personas que fueron a servir, tal cual. Yo estaba platicando con mi papá esa mañana. Yo sabía que había temblado, había visto pues las noticias, había visto los derrumbes, sabía de la necesidad. Y yo le dije a mi papá, quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Sobre lo que está sucediendo allá, me gustaría hacer algo. Platicábamos sobre qué podíamos hacer. Después llegó mi hermana y estábamos pensando en juntar algunas cosas, poder llevarlas, poder llevar alimento, todo. Pero en eso me entró una llamada. Yo estaba trabajando, hermanos, tomen en cuenta, yo estaba trabajando. Me entró una llamada del pastor Daniel Lara y me dijo, oye hermano, más o menos como en una hora, vamos a ir para Morelos. Vamos a ir un pequeño grupo de personas, vamos a apoyar a la misión y apoyar allá al pueblo donde fue el epicentro. Entonces me dijo, ¿quieres ir? Y era lo que yo le estaba pidiendo, digamos, a Dios, y aún platicando con mi papá, quiero hacer algo. Cuando me entró esa llamada yo le dije, sí. Me dice, bueno, vamos a salir como en una hora acá de Valle Esmeralda, no, de la iglesia iban a salir de Cristo Vive, porque ahí estaban recogiendo varios víveres y todo. Yo, hermanos, no iba preparado para irme 3 días, yo no salí con una maletita de mi casa, yo no salí con nada de eso, con la misma ropa que yo trabajo, y pues qué bueno que fuese. Si me decían vete así, pues como que híjole, mis zapatitos, mi pantalón y todo. No, yo iba con mis botas de trabajo y un pantalón de mezclilla, como ustedes no me conocen, ¿sale? Entonces yo iba así, y le agarré a mi papá una barreta que tiene así muy alta, pesada, le agarré una pala y le dije nos vemos. Ya, él me dio permiso de ir, agarré esto, nos vemos. Me subí al Mexibús. Ahí voy con mi barreta, voy con mi pala, llegué al suburbano, ahí no estaban cobrando nada, porque si había mucha gente que quería ir o que iba a ayudar, a la ciudad sobre todo, porque ahí también había afectaciones, pero nosotros íbamos a ir hasta Morelos, donde fue el epicentro. Entonces voy en el suburbano, nadie te estaba cobrando, entonces ya me pasé, todavía hasta un policía me vio y me hizo así como, qué bueno que va a ayudar, ¿no? Y me voy. Llego a la iglesia, llego con mi barreta, llego con mi pala, las metemos a la camioneta y hermanos, ahí también vi un don que ahorita voy a mencionar. Vi un montón de cosas que mucha gente había dado, botellas de agua, alimentos, despensa, muchas personas dieron dinero, pero había un pequeño grupo de personas que hicimos, digamos, tal cual el servicio de ir allá a picar piedra, a levantar escombro, a poner una barda, bueno, una cerca de metal, en unas casas que eran allá de adobe, una estaba medio ya cayéndose, pues la tuvimos que tirar bien, en unas pusimos polines, fuimos allá al pueblo, repartimos tortas, repartimos todo, y hermanos, yo les digo, yo no iba con ninguna maleta, yo no iba con nada. Como antes ya había platicado con mi papá y mi hermana de que tal vez podíamos llevar algo, ellos me dijeron, vete, nosotros vamos allá el día de mañana, dinos qué te llevamos y ya te lo llevamos. Entonces yo estaba, hermanos, pero parecía un polvorón. ¿Por qué? Porque al estar recogiendo, al estar demoliendo también algunas cosas, levantando tierra y todo, o sea, quedamos completamente sucios. Así me tuve que dormir ese día. Al día siguiente desperté, 6 de la mañana, había un camión que había que bajar cosas y todo y llevarlas a un centro de... Y hermanos, les resumo esto con que fue algo tremendo. Les iba a poner una foto, ya se me fue, la tengo aquí en la tablet, si quieren se los enseño ahorita en un ratito. Ahí hay un grupo de 4 jóvenes. En el que estamos ahí, una foto, estamos bien cochinos, hermanos, bien cochinos. Se le enseñé ayer a Keren y me dice, estás bien guapo y todo. Y alguien que te ve con ojos buenos, ¿verdad? Pero, hermanos, estábamos bien cochinos,
Hay uno que incluso tenía, aquí se le veían líneas porque tenía un cubreboca y para que no se le metiera la tierra en la nariz. Yo con el cabello gris, bueno, bien cochinos, hermanos, ahí, pero hermanos, bien contentos que estábamos. ¿Saben qué estábamos haciendo? Sirviendo. Y yo pude ver eso en algunas personas que fueron allá, de sol a sol, y aún después del sol, hermanos, nosotros estábamos trabajando. Me acuerdo un día que ya no tenía fuerzas, nos dijeron, vamos a comer, ya vamos a comer, y toda la comida tardaba como unos 20 minutitos. Me acosté en una carretilla y me quedé dormido. Ya cuando me desperté, ya me despertaron con la comida y todo. Estábamos muy cansados, hermanos, pero con el deseo de servir. Mira, hermanos, si te digo esto, es porque al menos yo te estoy reconociendo uno de mis dones: servicio. No es por vanagloria, al contrario, yo creo que muchas veces por eso es de que nos callamos. No, si el hermano no sabe qué don tiene, ¿cómo yo voy a saberlo, verdad? O sea, ¿cómo yo voy a saber si el hermano bien espiritual y bien que hace y bien que dice y todo? Y si él no sabe, pues yo que voy a andar diciendo que tengo o tal u otro don. Entonces, a veces por eso callamos. ¿Qué don tienes? No sé. Ignorancia. Hermano, si tú tienes un don, debes de usarlo. Debes de ponerlo en las manos de Dios. Si Dios está capacitado con eso. Mira, el servicio. Yo te puedo hablar del Brandon de antes de Cristo. Ese Brandon no era servicial. El don vino en el paquete de la salvación, un regalo precioso. Y te puedo hablar todavía de otras ocasiones, hermanos. Yo te puedo hablar de mi primer servicio bien gozoso, lavando baños en una escuelita bíblica. Y ahí yo, pues me lo dijeron, hermanos, con la sonrisa más grande del mundo. Me decían, yo nunca había visto a alguien lavar los baños con tanta alegría. Y yo decía, pues estoy sirviendo, estoy haciendo algo. Y así, hermanos, nuevecito creyente. Y ¿saben algo, hermanos? Yo les he visto servir. Yo les he visto hacer muchas cosas, pero a veces no sabemos identificar muy bien los dones. El de servicio debe de usarse en servir. El de enseñanza, en enseñar. No hay mucho que decir en eso, hermanos. Si Dios te ha capacitado con el don de la enseñanza, tú puedes comprender las verdades espirituales y bajarlas, aterrizarlas al nivel tanto de una iglesia de adultos, tanto al nivel de un salón de niños, tanto en un discipulado 1 a 1, y que las personas entiendan, aprendan y conozcan acerca del Señor. ¿Don de enseñanza, hermanos? En enseñar. Que tú puedas comprender las verdades de Dios y puedas aterrizarlas, bajarlas al nivel espiritual de un niño. Hermano, es uno cualquiera. El pastor Eric nos ha hablado de un ejemplo de un albañil bien bigotón y todo, que él cómo sabía enseñar a los niños. Y así alguien rudo y todo que tú veías, pero sabía enseñar a los niños. ¿Sabes qué es eso? Don de enseñanza. Ese es el tercer don. El don de la exhortación. El que exhorta en la exhortación. Si tú entiendes la exhortación, hermano, como puros regaños, como nada más levantar la voz, como nada más decir cuando te equivocas, cuando estás mal, tú no has entendido lo que es la exhortación. Porque la exhortación sobre todo se refiere a dar ánimo. Eso es la exhortación, hermanos. Dar ánimo. No quiere decir que me voy a pegar de gritos, que me voy a prender el cabello así todo enojado y que voy a empezar a gritar y a decir y todo, y es que estoy exhortando. Hermanos, eso no es la exhortación, y he visto muchas veces que más que animar, más que alentar, la gente se va triste, la gente se va deprimida, no se va con un buen consejo, sino muchas veces se va hasta con lo que se va a morir. Eso no es la exhortación. Y aquella persona que puede ver cuando un hermano peca, cuando un hermano ha fallado, cuando alguien sí se está equivocando y sí está haciendo algo mal, pero va, se acerca, habla, le dice su pecado. Tú puedes recordar, por ejemplo, al profeta Natán cuando fue con David y cuando le dice, mira, ¿tú qué harías en esta situación en la que una oveja y esto? Y le empieza a dar toda la historia, y David bien enojado dice, no, que se muera, el que haya hecho eso, que se muera. Y Natán lo ve y le dice, tú eres ese hombre. David ya no supo ni qué decir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre que teniendo todo le quitaste la mujer a Urías Eteo y prácticamente lo mataste y te quedaste con ella. Es como esa oveja que aún en el que teniendo tantas hizo lo mismo. Tú eres ese hombre. Dar ánimo, hermanos. En ese momento David
no se desanimó, no se alejó, no quiso dejar de ser rey, no dijo me olvido de Dios, sino que escribió uno de los salmos más preciosos que tenemos, que es el Salmo 51, confesando su pecado, confesando lo que había hecho. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y bueno, más cosas que dice el Salmo. Don de la exhortación. Se trata de dar ánimo en momentos puntuales, no al desanimado, sino corregir a alguien que está pecando. Extraerlo nuevamente y decir, a ver, hermanito, ven. Platicas con él y reconociendo su falla, reconociendo su pecado, tú le exhortaste. ¿Sabes? Este es un don que a veces falta mucho en las iglesias. Y este es un don que a veces muchos, queriendo hacer su papel de exhortación, lastiman la iglesia. Lastiman la iglesia. El don de la exhortación, hermanos, lo he visto en muy pocas personas. En muy pocas personas. He visto otros muy gritones, pero he visto muy pocas veces el don de la exhortación. El don de la exhortación. El que reparte, hermanos, con liberalidad, el que reparte, básicamente te lo puedo cambiar. Habla de un don de dar, un don de, sí, o sea, dar, ¿sí? ¿Se entiende? Dar. Repartir, dar. Entonces, el don de dar, hermanos, hay que hacerlo, dice, con liberalidad. Ahora, el don de dar, lo he visto, hermanos, y se los dije el día martes con el pastor Kim. El pastor Kim, él falleció el día martes. Ya lo dije el martes que estábamos aquí orando. Bueno, él partió a la presencia del Señor el día martes. Oren por su familia, la familia Kim. Pues obviamente están, ya les dije, extrañando a un padre, a un abuelo, a un esposo, su esposa Kim, la hermana Kim, bueno. Sí. Entonces, yo vi, hermanos, en el pastor Kim dar, don de repartir, el dar. No solamente dio mucho, hermanos, mucho de sus recursos. Se dio él completamente. Dio su vida, dejó su país, vino a México y por muchos años se dio a sí mismo. Como decía Pablo, o sea, dio todo lo que tenía y aún a sí mismo él se dio. Se desgastó, hermanos, completamente. Él enfermó aquí en México le dio cáncer y ya después partió allá en Corea, ya con su familia. Pero hermanos, el pastor Kim es un ejemplo de dar. No solamente, como te decía hace unos momentos, no es solamente el que tú des, me sobra esto. Pastor Kim dio mucho, hermanos, dio mucho. Dios le bendijo mucho, pero dio mucho. Y ya les dije que yo fui bendecido a través de ese don que Dios le dio. Esta iglesia fue bendecida a través de ese don que Dios le dio. Y ya lo comenté un poquito el día martes. Pero el pastor Kim, hermanos, yo pude ver este don en él. Ahora, el que preside, esta palabra, el que preside, te la cambio por otra que puedas entender un poquito más. El que preside habla de liderar, habla de un líder. El que preside con solicitud. El presidir, hermanos, tal cual es liderar. El presidir, hermanos, es la capacidad de que alguien que está... es que alguien que digamos está, no sé, o sea, ya está sirviendo, está enseñando, está hablando con la gente, o sea, es muy natural en ese sentido, o sea, que le sigan, pues, o sea, es un líder nato, por así decirlo, es un líder, es así, es alguien que se da para, bueno, miren esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, miren, tú esto, tú lo otro, tú esto, así, presidir, liderar. Eso, hermanos, dáselo a alguien que no sepa hacer, no sé, dáselo a alguien que tenga el don, que nunca haya hecho una actividad de X nombre y lo va a hacer bien, lo va a saber hacer, lo va a hacer bien. Tú pídele a alguien, organízate un campamento, lo va a hacer. Organízate una campaña médica, lo va a hacer y lo va a hacer bien. Mira, organízate, no sé, algo para Navidad, lo va a hacer bien. Organízate una campaña de la familia, lo va a hacer bien. Vas a ver, saber con quién trabajar, vas a saber dar órdenes, vas a saber dirigir, vas a saber enseñar, vas a saber hacer todo y todo se va a poder hacer correctamente con una persona que tiene el don de presidir. Eso quiere decir liderar.
¿Sí me explico con esto? Yo al menos, hermanos, sí he podido ver este don. Si les soy honestos, no es mío. Yo reconozco también cuando sí y sé decir también cuando no, hermanos. Pero ahorita voy a hablar también de algunos momentos cuando de algún modo hay que hacerlo. Pero aunque no sea tu don, o sea, hay que hacerlo. Pero yo he visto esto, y tal vez ustedes estarán de acuerdo, en una persona de esta iglesia. No está aquí en este momento, no está aquí. ¿A quién me refiero? Alguien que cuando, no sé, empecé a tener más relación, empecé a tener más contacto, empecé a poder aprender un poquito más, o más cerca, o poder ser enseñado o así. Yo pude ver un don también de presidir, de liderar en nuestro hermano Daniel Padilla. Y al menos yo puedo decir así, pues abiertamente y claramente, nuestro hermano Daniel Padilla, él tiene un don llamado presidir. O sea, porque aunque Brandon se esfuerce y se pare de pestañas queriendo hacer lo mismo, pues hermanos, no es mi don. Y muchas veces, pues sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esta actividad y el otro. Pero hermanos, a veces, o sea, quiero ser claro, el don es natural, es lo que Dios te dio, es la capacidad que Dios te dio para ser usado en la iglesia. Y yo lo he visto, hermanos, los ejemplos que te di son ejemplos que, mira, mis ojos han visto. Y en muchos de ellos yo he podido participar siempre con alguien que está presidiendo. ¿Sí me explico? Entonces, no es el único, pero quise dar un ejemplo de alguien aquí que ustedes conocen. Tenemos un don más, que es el de misericordia. El que hace misericordia con alegría. Ahora, la misericordia también es llamada en el fruto del Espíritu. Todos somos llamados a ser misericordiosos. Ya lo explicamos hace como 15 días o 3 semanas acerca de la misericordia. Todos somos llamados a ser misericordiosos. Es parte del carácter de Dios y parte de lo que nosotros también podemos tener en nuestro carácter. Pero el hacer misericordia, hermanos, debe hacerse con alegría. Es aquellas personas, hermanos, que cuando ven una necesidad, no quiero decir que son como los chillones, pero son los que más se duelen, los que tienen el corazón más tierno, los que tienen ese corazón casi en la mano, fácilmente se dan, fácilmente ayudan, fácilmente, o sea, tú les ves llorando por la necesidad, tú les ves ahí, queriendo hacer algo, tú les ves apoyando, les ves ayudando, les ves haciendo muchas cosas. Alguien, hermanos, también el don de misericordia. Mira, por ejemplo, no quiero hablar mal de nadie, pero para hacer así como sí y no, el pastor Eric Robles, Dios le ha dado dones. Y podría ahorita tal vez decirte 1, 2 o 3 dones que el pastor Eric Robles. Y así como yo te digo, yo tal cual, el don de presidir, puedo ser claro y decir, pues no es mi don, me esfuerzo y se hace y lo que sea, pero no es mi don. Bueno, el pastor Eric Robles no tiene el don de misericordia, hermanos. Ustedes le conocerán como un buen pastor, pero tal vez si le conocen más de cerca, sabrán que es un hombre inmisericordia. No es cierto. No, que es un hombre que no tiene el don de misericordia. Sí ayuda, sí, claro que sí. Sí apoya, sí, muchas cosas, o sea, se lamenta, le duele y todo, pero a veces así necesidades específicas en las personas, él es a veces como, pues no misericordioso, ¿sí me explico? Y quiero decirte a alguien acá, de esta congregación, que tampoco está aquí, que es esposa del hombre que mencioné hace un momento, Karen Lamas, que al menos que le conocemos y todo, tiene el don de misericordia. ¿Me explico? ¿Sí? Alguien que, digo, no es que sea chillona ni nada de eso, o sea, quiero ser claro, sino es alguien que se duele, quiere hacer algo al respecto, busca, es intencional para ayudar, para poder ver qué se hace. No es que mira esto y mira el otro y ve muchas necesidades que muchas personas ni nos damos cuenta. Ve muchas necesidades y mira, y es que aquí, mira, y es que allá, y es que los niños, y es que hasta los animales, es que todo, ¿no? Ve muchas necesidades que muchos que no tenemos esa capacidad ni siquiera nos damos cuenta. Y hermanos, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de liderar o de ser un líder, don también de dar, don de hacer misericordia.
hermanos, esos los entendemos más claramente. Esos podemos saber más claramente cuál es el don que tú y yo podemos tener. Quiero decirte que hay muchos test, hermanos, que se pueden hablar o que se pueden decir, mira, tú haz este test y te van a venir así unas preguntas como, tú das normalmente a las personas cuando tienen necesidad de esto, y hay del 1 al 10, ¿no? A ver cuál tienes, y ya, pues tú le pones 3 y ya. Yo, por ejemplo, puedo decir que de todos los dones, una vez que hice un test, me salió el menos, el don de dar. El menos, así pum, el don de dar. Ahora, los que me conocen, saben que doy. Los que me conocen, saben que no me duele, que a veces estamos, no sé, comiendo o algo así, y digo, yo pago. ¿Cuánto es? No es nada. ¿Sabe? No me duele, hermanos, pero pum, no es mi don, y yo lo reconozco, aunque hice un test y está hasta abajo. ¿A qué me refiero con esto? No porque tú no tengas el don de dar, digas, yo no doy. No porque tú no tengas el don de servicio, digas, yo no hago nada. Yo no tengo el don de enseñanza, que enseñen los que tienen el don, y quién lo tiene, pues quién sabe, pero yo no. ¿Sí me explico? En los pastores, hermanos, en las esposas de pastores, en alumnos del Instituto Bíblico, en misioneros, en a lo mejor hermanos que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo de creyente, hermanos, ellos no es que tengan todos los dones, pero si tú te das cuenta de la lista que te di ahorita en Romanos 12, sí hacen parte en todos. Tú no vas a ver a ningún pastor que no sirva. Desde que es pastor está sirviendo. Tú no vas a ver ningún pastor que no enseñe. Pero sé de un pastor que su don no es la enseñanza. Hasta una vez se le han criticado como que sus predicaciones como que no son claras y lo que sea, pero que tiene tal corazón por los hermanos, tal corazón, que por eso la iglesia está ahí. Entonces, aunque no tenga el don de enseñanza, enseña, pero tiene el don de misericordia. ¿Sí me explico? Lo que quiero decirte, hermano, es de que mira, aunque tú no tengas el don de enseñanza, o el de la exhortación, o el de dar, o el de repartir, la verdad es de que todos podemos hacer todo eso. Todos podemos hacer todo lo que yo te mencioné. Y si tú aún con eso me mencionas y me dices, no, es que pues los dones son algo imposible, es algo que no se puede hacer. Bueno, a manera de conclusión, y dame nada más un par de minutos, ya sé que, hermanos, ya sabía que me iba a tardar tanto, discúlpenme, yo ya lo sabía, ustedes no. A manera ya solamente de un par de minutos, existe algo en la Biblia llamado operaciones. Decía ahí el capítulo 12 de Corintios que leímos, que hay diferentes dones, hay diferentes ministerios y hay diferentes operaciones. Ya no te explico lo que son los ministerios, es una lista ahí que está en Efesios 4, pero eso más que nada se refiere a los hombres o al ministerio que fungen. Te los digo rápido: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está en Efesios 4. Esa parte es la que la Biblia se refiere como ministerios. Pero después hay una tercera que es operaciones. Estas operaciones, aunque este título suena un poquito raro, es como las tareas o los roles que se hacen en la iglesia. Mira, aunque tú no tengas o no reconozcas tal vez en este momento el que tú me digas, bueno, de estos dones tengo tal o así, por lo menos uno, hermanos. Hay algo llamado en la Biblia talentos. Esas son las capacidades, son las habilidades que tú sí sabes que tienes, porque las llevas a cabo. No son dones del Espíritu Santo, pero son cosas que tú sabes llevar a cabo. Por ejemplo, no confundan un don en la música, un don con un instrumento. No confundan un instrumento, ser bueno y lo que ustedes quieran, como, tiene el don. No existe el don de la música, pero tienes el talento musical. ¿Sí me explico? Ahora, si fuese así, entonces, ¿por qué unos rockeros acá tienen el don, no? Si los dones son dados por Dios. No, esos son talentos, habilidades, capacidades que ustedes ya tienen, ya manejan, ya saben. Miren, hermanos, ustedes pónganme una computadora enfrente y voy a estar como un simio ahí, sin saber qué hacer. De verdad, hermanos, yo no sé usar las computadoras. Yo no sé, soy bueno tal vez en mi teléfono, en mi tablet, aquí, pero ponme eso y es que me pierdo, no sé usarlas. Roberto es muy bueno en eso y él lo usa.
Roberto no sabe en la música, por eso yo toco, ¿sí me explico? Ahora, hay también capacidades, por ejemplo, quien sea muy bueno con los números, con las cuentas, con todo eso, puede ser un buen tesorero. O sea, no es solamente de que el pastor Brandon tenga que ser tesorero. No, hermanos. O sea, yo fácilmente les puedo decir, yo no tengo la mejor administración del mundo. Alguien que pueda ser entendido con los números, que pueda ser bien organizado, puede ser un buen tesorero. Alguien que pueda saber acá, hermano Eliseo, es quien siempre nos conecta, nos mide, nos pone. Yo no sé qué es eso, hermano, yo no sé moverle. Nada más sé que hay un botón atrás que dice on, uno que dice off, lo prendo y yo confío en que como lo dejó Eliseo así va a sonar, porque yo no muevo nada. Yo no sé hacer nada de eso, pero el hermano Eliseo aprendió y tiene el talento de poder participar en esta parte. ¿Sí me explico? Hay otros que tienen diversidad de talentos. Hermanas, yo les alabo de verdad. Muchas de ustedes cocinan bien, cocinan rico. No hay un don de cocina, pero es una habilidad, un talento que ustedes pudieron aprender a lo largo de su vida y que ustedes de alguna forma lo llevan a cabo aquí en la iglesia. Cuando tenemos reuniones como la del próximo domingo, ustedes traen algo que aprendieron, traen algo muy rico, traen de lo mejor que ustedes hicieron. ¿Sí me explico con lo que quiero decir? Los talentos, hermanos, no es otra cosa más lo que tú ya sabes hacer. No es otra cosa más lo que tú ya has aprendido. No es otra cosa más que si tú eres bueno en la música o con la computadora o tal vez, no sé, en el sonido o tal vez acá para lo de las transmisiones. Allá en la iglesia hay muchas cosas que se hacen en Cristo Vive que no son dones, pero de verdad cada quien tiene su rol, su talento, lo que sabe hacer. A mí les digo, si me ponen en una computadora, una vez me quisieron enseñar, me dijeron, gracias, déjalo así. Y ya me fui a hacer otra cosa. Ya me fui a ayudarles nada más a conectar las cosas. Me dijeron, esto va así, así, así. Ah, bueno, sé entender instrucciones. Entonces eso sí, pongo esto y ya. Ellos se encargan de todo lo demás. Porque a mí se me hace pues mucho. Pero hermanos, las cosas que tú sabes hablar. Hay muchas personas que tienen... Tal vez no tengan el don de lenguas, hermanos, pero tienen una lengua que parece un don. ¿Por qué? Porque tienen una facilidad de hablar, una facilidad de poder, tienen una facilidad de poder comunicarse con las personas, relacionarse. O sea, casi hasta está un poste enfrente de ellos y le sacan plática. Entonces, ya sé que todos están viendo a Mireya y sí, hermana Mireya, lo digo por ti. Entonces, no tienes el don de lenguas, pero tienes una lengua que parece un don, ¿sí? Entonces, hermanos, hay muchas cosas que ustedes saben y pueden hacer. Muchas cosas que ustedes saben y pueden hacer. La cosa, hermanos, es de que tanto los dones como los talentos, los dones son dados por Dios, los talentos, bueno, son esas capacidades, habilidades que tú has aprendido y desarrollado a través de los años, pero cada una de ellas, hermanos, debe ser usada en la iglesia. Y si tú no estás haciendo en este momento nada, tal vez hay una pregunta en ti: ¿cómo saber cuál es mi don? ¿Cómo saber qué don tengo? ¿Cómo saber si tengo el de profecía, si tengo el de servicio, el de enseñanza, exhortación, repartir, presidir, o tal vez palabra de sabiduría, de ciencia, tengo el don de fe, tengo... ¿Sí me explico? O sea, tal vez en tu cabeza es, bueno, ¿y cómo sé cuál es el don que tengo? Hermanos, una sola palabra: involúcrate. Te lo dejo así, una sola palabra: involúcrate. Tú no aprendiste a cocinar así, pum, en la mañana despertaste, mira así el aceite y a tantos grados y un huevo y le muevo, y tú no supiste hacer eso de la noche a la mañana. Algún día, en algún momento, lo tuviste que comenzar a hacer. Es decir, ¿cómo saber si tienes el don de servicio? Sirve, hermano, sirve. Haz algo, por favor, sirve. ¿Cómo saber si tienes el don de repartir, el don de dar? ¿Está muy complicado, hermanos? ¿Cómo saber si tú tienes el don de misericordia? Bueno, ve la necesidad, busca la necesidad, haz algo al respecto por la necesidad. No veas ahí al judío tirado, asaltado, y como el sacerdote o como el levita pases de largo, sino ese samaritano, él tuvo misericordia. Entonces, hermanos, cada uno de estos dones, yo quiero decirte que si tú no sabes cuál tienes, si tú no sabes cuál es el que Dios te dio, involúcrate. De cierto modo te estoy animando a que hagas todos, para que te des cuenta cuál es el tuyo.
Todos, hermano. Si te falta uno, ¿qué tal que ese es el que Dios te dio? Es decir, que esperamos de ustedes que puedan estar enseñando, esperamos de ustedes una iglesia servicial, esperamos de ustedes una iglesia que pueda comprender las verdades de Dios y las pueda transmitir a las personas, el don de profecía, esperamos de ustedes que pueda haber un corazón a dar, el de repartir, tener esa liberalidad de poder decir, yo doy esto, yo doy lo otro, hay una necesidad allá en Uruguay, yo doy esto, el de presidir, el de liderar, el de poder hacer esas labores. Tú puedes ver que los pastores hacen prácticamente todas, pero no quiere decir que tengan todos los dones. Y ya te hablé de un hombre que hace cosas muy buenas, cosas muy grandes, como es el pastor Eric Robles. No le estoy tirando flores, sino al mismo tiempo también digo, hay dones que él no tiene. Tiene que tiene que hacer cosas como pastor, sí, pero puedo yo ver en su ministerio y reconocer también las cosas que Dios no le dio. ¿Sí? ¿Sí? Y yo soy así con mi misma persona. Sé lo que Dios me dio y soy responsable de usarlo. Y si no lo estoy usando, bueno, eso es otra cuestión. Pero si no lo estoy usando, yo tengo que descubrir mi don y debo de poder usarlo. No ignoremos, hermanos, acerca de los dones espirituales. Y les pido una disculpa, yo sabía que me iba a tardar mucho, ustedes no, este era un tema larguísimo, la verdad estaba pensado en 2 partes, pero todo se compendió en solamente una, así que les pido una disculpa por ese alargamiento en el tiempo, ¿sí? Normalmente saben que no predico tanto, bueno, algunas veces sí, pero cuando el tema es así de largo y de detallado. Pero hermanos, Pedro decía lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es decir, úsalo, ministrelo a otros. Si alguno habla, y solamente Pedro dice 2 cosas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que el Espíritu da. Y si alguno ministra, ministre conforme... No se lo saben, ¿verdad? Muy bien, ministre conforme también al don que Dios da. Entonces, si tú hablas, puedes tener don de profecía, don de enseñanza, don de misericordia, por ejemplo, puedes tener varios. Si tú ministras, puede haber ahí un don de servicio, un don de presidir, puede haber varias cosas. Y Pedro solamente lo resumía en estas 2. Hermano, yo te invito a que tú ministres y hagas algo al respecto, y que tú también hables, si muchas veces estás callado, habla, sirve, enseña. Ya muchos de ustedes están listos, hermanos, ya muchos de ustedes están listos. Sé que tal vez no todos, pero ya muchos de ustedes están listos, hermanos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos.